Imaginen por un momento que estamos en una calle polvorienta de San Salvador a finales de los años 90. El sol es implacable, el ruido del tráfico es ensordecedor y de repente suena el timbre de la escuela. Cientos de niños salen corriendo, pero no todos van a sus casas de inmediato. Muchos se detienen ante un pequeño carrito de madera, atraídos por un aroma irresistible que mezcla grasa, mostaza y cebolla curtida. En ese carrito, un hombre con un delantal que alguna vez fue blanco trabaja a una velocidad asombrosa. Está preparando lo que hoy conocemos como uno de los nombres más polémicos de la gastronomía callejera. Los panes matan niños. Pero, ¿de verdad mataban niños? ¿Cómo es que un alimento tan popular terminó con un nombre tan siniestro? Bueno, la respuesta corta es un rotundo no, pero la historia detrás es fascinante y dice mucho sobre nuestra cultura. Para entender este fenómeno, Dan les propone un viaje en el tiempo. Vamos a esa época de los 90 y principios de los 2000, cuando la economía y la vida cotidiana en El Salvador tenían un ritmo muy distinto. En aquel entonces, estos panes no se llamaban así. Su nombre original era mucho más humilde y directo. Se les conocía simplemente como panes de Acora. ¿Y por qué ese nombre? Pues por su precio. Costaban exactamente 25 centavos de dólar, lo que en el lenguaje popular salvadoreño llamamos una cora, derivado de la palabra inglesa quarter. Era el precio perfecto para un estudiante con poco presupuesto. Imaginen la escena. Sales de clases, tienes hambre, pero solo te quedan un par de monedas en el bolsillo. El pana, que es como llamamos cariñosamente a los vendedores de pan, era tu mejor amigo en ese momento. Estos panes eran básicamente una versión criolla del hot dog estadounidense. Se usaba un pan francés alargado, suave por dentro pero con esa costra característica que se deshace al morderla. Pero aquí está el truco. Para mantener el precio de una cora, no siempre podían llevar una salchicha de buena calidad. Muchas veces el relleno consistía en rodajas finas de jamón económico o, lo más común, carne de soya preparada con mucho achiote. La carne de soya se cocinaba con especias para que tuviera un sabor fuerte y delicioso. Luego se le agregaba una generosa porción de curtido, que es repollo picado con zanahoria y vinagre, y una mezcla de salsas. Esa mezcla de mostaza, mayonesa y una salsa negrita especial era lo que le daba el toque mágico. Era una explosión de sabor por solo 25 centavos. Pero como dicen por ahí, lo barato a veces despierta sospechas. Con el paso del tiempo, la gente empezó a cuestionar la procedencia de los ingredientes. ¿De qué estaba hecha realmente esa carne? ¿Cómo lograban venderlo tan barato y aún así ganar dinero? Aquí es donde la leyenda urbana empieza a tomar forma. Los puestos de los panas solían ser ambulantes. Estaban en las esquinas, cerca de los parques o justo afuera de los portones de las escuelas públicas. No todos contaban con acceso a agua corriente para lavarse las manos constantemente. El polvo de la calle, el humo de los buses, todo eso rodeaba el proceso de preparación. Era la definición pura de comida callejera. Naturalmente, algunos estómagos más sensibles empezaron a resentirse. Algún niño, después de comerse 2 o 3 panes con mucha salsa picante, terminaba con un dolor de barriga fenomenal al llegar a casa. Y así nació el primer apodo humorístico, los panes sacapedos, un nombre que, aunque poco elegante, era muy descriptivo de los efectos secundarios que la carne de soya y el repollo fermentado podían causar. Pero la imaginación popular no se detuvo ahí. Ustedes saben cómo somos en Latinoamérica. Nos encanta exagerar las historias hasta que se vuelven mitos. De los gases pasamos a algo mucho más oscuro. Empezaron a circular rumores en los barrios, que si un niño se había enfermado gravemente, que si los ingredientes estaban descompuestos, que si el aceite era reciclado de hace meses. La alarma social empezó a crecer. Fue en ese caldo de cultivo de miedos y bromas pesadas donde surgió el nombre definitivo, Panes Mata Niños. Era un nombre tan impactante que se quedó grabado a fuego en la memoria colectiva del país. Es curioso, ¿no? Dan piensa que es un mecanismo de defensa. Al ponerle un nombre tan terrible a algo que nos gusta, creamos una especie de respeto o advertencia, aunque sigamos consumiéndolo. Las madres salvadoreñas, expertas en el arte de la advertencia dramática,
Usaron el nombre para asustar a sus hijos. No compres esos panes que por algo les dicen mata niños, decían con tono solemne. Pero a pesar del nombre, los carritos seguían llenos. Había algo casi rebelde en comerse un pan mata niños. Era como desafiar al destino por solo una cora, y, honestamente, sabían demasiado bien como para ignorarlos. Lo cierto es que nunca hubo una epidemia, ni registros médicos que confirmaran que estos panes fueran letales. Todo fue una construcción social, una mezcla de humor negro y una pizca de clasismo hacia la comida de la calle. Hoy en día, el nombre ha perdido su carga negativa y se ha convertido en un símbolo de nostalgia. Muchos adultos que hoy son profesionales exitosos recuerdan con cariño esos panes que los salvaron del hambre en el recreo. A veces, cuando paso por una zona escolar y veo a un pana con su carrito, no puedo evitar sonreír. Esos carritos son cápsulas del tiempo que guardan sabores de una infancia más sencilla, aunque un poco más arriesgada. Incluso han surgido lugares que, aprovechando el marketing de la nostalgia, venden versiones gourmet de los panes de Acora. Pero seamos sinceros, nunca sabrán igual que los que se compraban bajo el sol de mediodía. La esencia del pan mata niños estaba en el entorno, el sonido de las campanas, el apuro del pana por atender a 20 niños a la vez, y ese sabor a aventura que solo da la comida callejera. Al final, esta historia nos enseña cómo los nombres pueden transformar la realidad. Lo que empezó como un simple refrigerio económico terminó siendo una leyenda urbana que define a toda una generación de salvadoreños. Así que, la próxima vez que escuchen un nombre extraño para una comida, no se asusten de inmediato. Detrás de cada apodo, por muy macabro que suene, suele haber una historia llena de humor, ingenio y mucha cultura popular. Me pregunto cuántos de ustedes, que me están escuchando, tuvieron el valor de probarlos. ¿Eran del equipo que los amaba o de los que les tenían miedo por las advertencias de sus padres? Sea como sea, los panes mata niños ya forman parte del folclore de El Salvador. Son un recordatorio de